1 Corintios capítulo 12, con la ayuda del Señor. Leeremos los versículos, gloria a Dios. Amén, amén. De los versículos 4 al 11. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 12, 4 al 11. Unidos vamos a leer esta lectura con la ayuda del Señor. Dice: Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otros de interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, Señor, en que nos concedes el grande privilegio, la grande bendición de estar en este lugar para escuchar tu voz, tu palabra. Porque ha de ser tu voz, Señor, ha de ser tu voz, ha de ser tu palabra, la que hemos de oír, la que hemos de escuchar. Bendito y alabado sea tu nombre. Has querido, Señor, tomar en cuenta el elemento humano para este servicio. Mi vida te necesita. Te pongo en tus manos la vida de esta congregación, de estos jóvenes, de este pueblo, de esta iglesia, pero también mi vida en tus manos para que crezcas en mi vida, Señor, y que tu palabra, Señor eterno, sea respaldada con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén. Quieran ocupar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la juventud? Y bueno, pues ya se nos presentó por la mañana el tema, y también tuvimos pues una primera fracción que nos habló, ¿verdad? Porque nos revela a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la juventud? No solamente en la juventud, ya se dijo, ¿verdad? Sino también en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es dador de dones y ministerios, como ya pasamos leyendo en esta parte que consideramos con la ayuda bendita del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Te van a apoyar nuestros hermanos a leer unas citas. Tenemos por ahí una cita de 1 de Juan 5:7 con la ayuda del Señor, y son tan amables de apoyarme con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria al Señor. Dije que y hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos, hermanos, a un Dios trino. Amén. Padre. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo.
Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero esto no significa que el Espíritu Santo, hermano, cuando yo hablo que es la tercera persona de la Trinidad, no significa que el Espíritu Santo sea más inferior, porque ya en 1 de Juan, donde se leyó, dice, ¿verdad?, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y el Espíritu Santo. Y hermanos, pues estos tres son uno. Alabado sea el Señor. Es decir, cuando decimos que esos tres son uno, quiere decir que tienen el mismo lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Y así es llamado por las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Así es llamado por las Sagradas Escrituras. Tenemos una cita, Hechos 28, 25 y 26. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Jeremías 31 al 34. Gloria al Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Gloria al Señor. Hebreos 10, 15 al 17. Amén. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios está entre nosotros, bendito y alabado sea el Señor. Así lo declaran las Sagradas Escrituras, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Él es eterno. Él es eterno. El Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo ve. Todo lo escudriña. Todo lo conoce. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es omnipotente. Él tiene poder. Y también es omnipresente. Está aquí con nosotros, pero también está en todo otro lugar donde se invoca su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es la única reunión que tenemos como iglesia. Hermanos, hay muchas reuniones a estas horas y el Espíritu Santo se está moviendo allá en el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay pueblo que le alaba. Alabado sea el Señor. Hay pueblo que le exalta. Dice uno de los profetas, hermanos, que si nosotros no le alabamos, Él tiene gente desde donde nace el sol hasta donde se pone, que le exalta y glorifica su bendito y santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Él no necesita de nuestra alabanza. Él no necesita de nuestro reconocimiento. Somos nosotros quienes necesitamos reconocer el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo revela, escudriña y conoce. Dice 1 Corintios 2, 9 al 11. Antes, como está escrito, cosa
que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Santo limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Y también dice que da vida. Job 33:4. Gloria a Dios. Job 33, versículo 4. ¿Cómo dice? Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo enseña, ayuda, elige personas para el servicio a Dios. El Espíritu Santo lava, el Espíritu Santo santifica, justifica. Dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos lavados por el Espíritu Santo hay aquí? ¿Cuántos justificados por el Espíritu Santo hay aquí? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, además de esto, inspiró a los santos hombres de Dios para la intervención o para la elaboración, para la escritura, hermanos, para escribir las Sagradas Escrituras. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque dice la Escritura que ninguna profecía es de particular interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Qué obra tan grande, qué obra tan maravillosa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, quiero decir a ustedes que el Espíritu Santo no es una teoría ni un invento religioso. Sencillamente, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo, el cual el joven, la señorita, el adulto, la persona puede conocer. Se dijo en la mañana, si se rinde a Dios. Si nos rendimos a Él, si rinde su vida al Señor, si se llena de su presencia gloriosa y se empapa de su bendita y santa palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Podemos conocerlo si nosotros nos empapamos de la palabra del Señor, si nosotros buscamos su presencia, podemos conocerlo cada día más. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo tiene inteligencia, sensibilidad y voluntad. Tiene sentimientos, tiene mente. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tener comunión con Él. 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos tener comunión con Él. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, así que el Espíritu Santo es dador de dones y ministerios. Bendito sea el nombre del Señor. Al menos aquí encontramos, ¿verdad? Donde leímos, dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y luego el Señor dice, y hay
además dice, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Reparte dones, reparte ministerios y operaciones, o sea, diversas actividades. Alabado sea el nombre del Señor. Diversas actividades. Bendito y alabado sea su nombre. Y miren, hermanos, aquí encontramos a Dios Trino, ¿verdad? Porque dice la Escritura, hay repartimiento de dones y el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios y el mismo Señor es. Alabado sea el Señor. Y hay repartimiento de operaciones y el mismo Dios es. Ahí está la Trinidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermanos, hay entonces el Espíritu Santo es dador de dones, ¿verdad? De ministerios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, se clasifican en 3 grupos. Primero, dones de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discreción de espíritus. Segundo, dones de inspiración, género de lengua, interpretación de lengua y profecía. Tercero, dones de poder, don de fe, don de sanidad y operaciones de milagros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y todo esto es para su iglesia. Todo esto es para la juventud. Todo esto es para aquellos, ¿verdad?, que anhelan estos dones. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dones de revelación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es un don de revelación, hermanos? Bueno, primeramente tenemos que entender que es un don. Don es una dádiva, es un regalo. ¿Sí? Es una dádiva, es un regalo que se manifiesta en una gracia especial o habilidad para hacer algo. Y todo esto recibida por el Espíritu Santo. Todo esto recibido por el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Se le llama don de revelación porque son los dones encargados de manifestar un hecho que ocurrirá o hecho pasado que descubre una verdad oculta según la voluntad de Dios y su propósito. Bendito sea el Señor. Estos dones de revelación, hermanos, estos dones de revelación son parte del plan divino de Dios, ¿sí? Para la extensión del Evangelio, para la extensión de su palabra. Y hermanos, como hijos de Dios que somos, y que conocemos las riquezas del Señor, debemos buscar y anhelar los dones del Espíritu Santo para bendición del cuerpo de Cristo y para la edificación espiritual de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estos dones, hermanos, estamos hablando, humanamente no hay quien los pueda dar, no hay quien los pueda repartir. Nadie está autorizado para dar los dones. La única fuente es el Espíritu Santo. Esa es la única fuente. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo. Por eso que nadie nos engañe, ¿sí?, diciendo: ven, aquí te voy a repartir un ministerio, aquí te voy a repartir ministerio, te voy a repartir dones. No es cierto. La única fuente es el Espíritu Santo. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: pero hay repartimiento de espíritu, más el mismo, hay repartimiento, de dones, más el mismo Espíritu es. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. También tenemos el don de palabra de sabiduría.
¿sí? El don de palabra de sabiduría, hermanos. Palabra de sabiduría. Este don, dado por el Espíritu Santo, hermanos, dado por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, hermanos, es la expresión de lo más profundo, inspirado por Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ¿Sí? Dios. Inspirado por Dios. Que da capacidad al creyente de conocer las cosas que Dios conoce. Es un destello de sabiduría divina. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo actúa este don de sabiduría? Hermanos, proporciona consejo. ¿Qué dice Gálatas 2:2? Pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. San Pablo dice en la escritura que sube a la ciudad de Jerusalén porque Dios se lo mostró por inspiración, ¿sí? Se lo reveló. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Palabra de sabiduría. Gloria al Señor. La juventud cristiana no debe de vivir desorientada sin saber qué dirección seguir. Hay que pedir consejo. Hay que pedir consejo. Y siempre va a haber consejo. En la iglesia tenemos quienes nos aconsejan. ¿Es así? Está el pastor. Está la esposa del pastor. Está la encargada de la obra. Está la obrera. Está la diaconisa. Siempre va a haber consejo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Va a haber, porque ahí está el don de palabra de sabiduría, está en la iglesia, hermanos. El don de palabra de sabiduría está en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Siempre va a haber ese consejo apropiado, sabio para el bien andar en el camino del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Actúa también en la predicación del Evangelio. Dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Perdón, es Hechos 6:10. Perdón, es Hechos 6:10. Hechos 6:10. Gloria a Dios. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, los enemigos del Evangelio pensaban que el altercar o el discutir con Esteban, pues lo estaban haciendo contra él, ¿verdad? Pero no, era contra el Espíritu de Dios, porque es que no podían resistir a la sabiduría con que les hablaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. También, cómo actuar en los acontecimientos futuros. Dice Génesis 41:39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. En José encontramos un ejemplo, hermanos, porque José tenía el don de sabiduría. Bendito y alabado sea el Señor. Él interpretaba los sueños de Faraón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice San Lucas 20:23 y por separado el 25? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Hermanos, actúa en defensa, del creyente. El Espíritu Santo, oigan ustedes, el Espíritu Santo actúa a favor, en defensa del creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: no teman, no tengan miedo de qué van a hablar, de qué van a decir, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Él hablará por nosotros. Él nos defenderá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hermanos,
tenemos también el don de palabra de ciencia. Me voy rápido en esto, retocando, hermanos, a grandes rasgos solamente. Tiene mucha profundidad. De verdad que esto del tema que estamos viendo, ¿cómo se llama? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Y cuando se nos da el tema, ¿verdad? Porque reparte dones y ministerios, digo, Dios bendito, una semana pues no nos alcanza, un mes, mucho. Hay un anuario para jóvenes, a lo mejor, y se les ha dado en la iglesia, o hace algunos años, hay un anuario, ¿verdad?, donde habla precisamente del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hablar de este tema, hermanos, es muy amplio. Es muy amplio. Sin embargo, estoy retocando un poco, hermanos, con respecto a estos dones. Palabra de ciencia, hermanos. La palabra de ciencia viene del griego gnosis, que significa conocimiento de las cosas. Ciencia, conocimiento de las cosas. El Espíritu Santo es Dios y todo lo sabe. Alabado sea el Señor. Él es una fuente de ciencia. Amén. Es una fuente de ciencia. La palabra de ciencia tiene conocimiento por el Espíritu Santo de eventos presentes o pasados de la vida del hombre, aún en el universo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Dice Hechos 5, 3 y 8. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Hermanos, este don es muy especial porque ayuda a los que sirven a Dios para aclarar hechos, circunstancias y pecados, con el propósito de que la obra de Dios siga adelante, y también para que la iglesia del Señor se mantenga, oigan ustedes, para que la iglesia del Señor se mantenga limpia, para que la iglesia del Señor se mantenga santa, para que la iglesia del Señor se mantenga sin mancha. Qué importante es este don entonces, hermanos. El don de palabra de ciencia, para conocer, para conocer las cosas. Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? En el caso de Pedro, con el asunto de Ananías y Zafira, ¿verdad? Él tuvo conocimiento, conoció, ¿sí?, lo que había en estas personas. Por eso dice la palabra del Señor, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? San Juan 1:47 y 48. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Se sorprendió Natanael, ¿no?, de que el Señor Jesús lo conociera personalmente. ¿Cómo lo va a conocer si Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él es Dios, indudablemente. Él es Dios por todos los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos otro ejemplo. Segundo de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. El rey de Siria se quedó turbado, hermanos, porque no daba crédito que cuando salía, ¿verdad?, contra el pueblo de
de Dios, contra el pueblo de Israel, ¿sí? Le fallara la emboscada, lo que estaba tramando contra el pueblo, le fallara porque, bueno, te llevaba la seguridad de que allí iba a tomar al pueblo. Pero no era así. No era así, hermanos. Porque había un varón de Dios. Con este don, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Un varón de Dios con este don. Gloria al Señor que le decía al rey: no subas, no vayas, no te pongas ahí, no estés en ese sitio. Y el rey de Siria se sorprendía, hermanos. Pero ¿cómo es posible? Hasta que alguien le dijo: pero pues, ¿cómo no? Si hay un varón de Dios, está Eliseo el profeta. Aleluya. Él tiene ciencia, él conoce, ¿sí? Él conoce. Dice aquí la palabra del Señor: no rey, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en lo más secreto. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos el don de discreción de espíritu. Gloria al Señor. El don de discreción de espíritus tiene el conocimiento para reconocer si un espíritu proviene de Dios o del enemigo, y el poder para declarar qué espíritu es. Es una faceta importante del conocimiento espiritual. Hermanos, la razón reside en que este don, hermanos, este don en la iglesia, pues ayuda. Fíjense ustedes, hermanos, que a veces en las iglesias, bueno, yo me he percatado, por ejemplo, más en las ciudades, que se introduce gente a la iglesia, ¿sí? Y parece que es gente espiritual. Es más, hermano, en esta iglesia, cuando estuvimos por acá en esta iglesia, nos percatamos que en este lugar llegó gente que hablaba en otras lenguas. Pero no era así. No era así. Era gente, hermanos, que eran enviados de Satanás. ¿Sí? Y a veces el hermano, si no tiene ese discernimiento de espíritu, dice: un hermano que llegó, sin saber, hermanos, que la persona, ¿sí?, está maldiciendo. ¿Sí? Está maldiciendo. Está haciendo no sé cuántas cosas en lo que él cree. Gente hechicera, gente que está metida con el satanismo. Porque, hermanos, en las ciudades, sobre todo en las iglesias, que tengan mucho cuidado, porque hay mucha visita, ¿sí?, de gente enviada por el enemigo de nuestras almas. Y debemos de discernir, ¿sí?, de entender, ¿no?, de entender. Y cuando no discierne uno, cuando no entiende uno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo recuerdo que cuando era estudiante, una hermanita que hacía vigilancia, ya no conoció usted a la hermanita Judith, ¿sí? Una hermanita que hacía vigilancia, ya muy grande de edad la hermana. Un día me llamó y me dijo, iba pasando, me mandó y dice: venga. Dice: ore por aquella persona que está allá adelante, creo que tiene necesidad. Y llegué y me presenté adelante y empecé a orar y saqué el aceite porque dije: estar enferma. Y estaba yo en el perfil y di mi vista hacia la puerta donde estaba ella, y me hizo poner la mano así. Digo: no la unja. Yo obedezco a la hermanita. Me metí el aceite y dije: sus razones tendrá, ¿verdad? Sí. Y cuando terminé de orar por la
persona. Yo simplemente la presenté, ni le pregunté a la persona que tenía. Después cuando ya terminé, iba hacia atrás, me vuelve a llamar, dice, ¿qué no sabe que no puede ungir a cualquier persona? Dice, esa persona trae un espíritu malo. Así me dijo, a lo mejor la conocerá. Usted la conoce, no la conozco, pero tiene un espíritu malo. Y efectivamente, como a los 2 o 3 días se manifestó que estaba enajenada. Hay discernimiento de espíritu. Hay discernimiento de espíritu. ¿Sí? Discreción de espíritu. Eso es falta en la iglesia, hermanos. Eso es muy importante, bendito sea el nombre del Señor. Éramos nosotros, apenas iniciamos el camino, ya éramos miembros y estamos en un culto de oración. Cada semana o los martes se hacía oración en la iglesia. Se hacía el culto de 7 a 9 y después el culto por oración hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Hasta la 1 de la mañana estábamos orando. Y esos momentos en que, como ahorita, ¿verdad? Que empieza a caer como que el sueño, pero era en la oración. ¿Sí? Era despiertos, entre que despiertos, ahorita como que nos espantamos, pero en la oración como que se empieza a clavar la persona y como que empieza a tomar una pesadez así tremenda. Sí, y estaba la hermanita de pie orando y los demás hincados, ¿sí? Y en aquello de que se empezó a apagar la oración y solamente se empezó a escuchar la oración de la hermanita. Y estaba llorando y todos los demás así como que y luchando y no podíamos así como que avivarnos, vaya, no podíamos avivarnos. Y ya pues a más de algunos se escuchaba que roncaba. Y de repente la hermanita clamó: la sangre de Cristo tiene poder. 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 Hermanos, y se empezó a sentir como un viento, como algo así, un escalofrío. Y los perros afuera en el campo empezaron a aullar, ¿verdad? Y empezaron como a corretear algo. Pero se lo llevaron lejos. Cuando terminó el culto, dijo: hermanos, se estaban durmiendo y estaba un perro negro acá en la plataforma. Ahí estaba el enemigo. Pues cuando ella empezó a reprender con la sangre de Cristo, dicen que huyó, el perro salió y los demás animales lo corretearon. Pero hermanos, hubo ese discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. A veces no sabemos el por qué, hermanos míos, el por qué viene el sueño, el por qué viene la pereza, el por qué vienen esos momentos difíciles en la iglesia. Pero hermanos, hace falta ese espíritu de discernimiento de espíritu. Bendito sea el Señor. Ese don en la iglesia hay que pedir, hay que rogar para que Dios intervenga. Bendito sea el Señor. Eso hará que la iglesia se avive. Eso hará que la iglesia despierte. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Qué importante todo esto, hermanos. Y bueno, los dones de inspiración, ¿sí? Género de lenguas. Lenguas que no son aprendidas humanamente o en algún colegio, en alguna universidad. Es un don dado por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, aleluya. Es más, hermanos, es la entrada, es la puerta principal para que los demás dones se manifiesten en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Cristo Jesús. Por eso continuamente debemos estar en la iglesia pidiendo: Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, llénanos con el poder de tu presencia, llénanos con ese poder divino. Bautízame, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Interpretación de lenguas también, cuánta falta hace. ¿Sí? Para interpretar aquellas lenguas. Dios está dando mensaje a la iglesia. Dios está hablando al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos, hermanos, la necesidad
de la interpretación de lenguas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero también tenemos, hermanos, el don de la profecía. Gloria a Cristo Jesús, el don de la profecía. Esto es muy importante también en la iglesia, y esto lo otorga el Espíritu Santo. Este don es el que otorga un mensaje por medio del idioma local, el idioma conocido. Gloria al Señor. ¿Sí? Como ahorita que estamos predicando. Sí, no estoy hablando en otro idioma, ¿verdad? Estamos dando a conocer la palabra del Señor en el idioma local, en el idioma conocido. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, diga ustedes un mensaje por medio del idioma local directamente a la congregación. Es comprendido, hermanos, por todos. ¿Sí? Todos lo entendemos. ¿Sí? Todos lo están entendiendo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia, hermanos, es esencialmente la palabra profética. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el apóstol San Pablo habló de los beneficios de la profecía, que son la edificación, la exhortación, alabado sea el Señor, y el consuelo. Alabado sea el Señor. Esto lo necesitamos como pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Los dones de poder, ¿cuáles son? Dijimos, el don de fe. Gloria a Cristo Jesús. El don de fe, el don de sanidad y el don de operaciones de milagros. Bendito sea el nombre del Señor. El don de fe, la fe es la habilidad especial para ver la luz al final del túnel. Aun cuando otros no se den cuenta de las posibilidades divinas, pero el que tiene el don de fe se dará cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Este don es aquel en que tienen confianza extraordinaria en Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y capacita a las personas para que a través de la oración ponga a actuar los recursos del Señor en beneficio de otros. Alabado sea el Señor. En Hebreos 11, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos que el apóstol San Pablo hace mención de algunos personajes, hombres de fe. Me llama mucho la atención el penúltimo versículo de ese capítulo. ¿Cómo dice? ¿Quieren leerlo ustedes todos? El penúltimo versículo del capítulo 11 de Hebreos. ¿Cómo dice, hermanos? Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Todos estos, ¿reprobados? Aprobados. Aprobados, ¿verdad? No reprobados, aprobados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Ese es un don de poder, la fe, los dones de sanidad. Los dones de sanidad nos permiten funcionar como instrumentos de la gracia salvadora de Dios en las vidas de otros. Los dones de sanidad se extienden a la sanidad del cuerpo, a la sanidad de la mente, hermanos, a la sanidad moral. Allá donde la ciencia no puede entrar, allá donde la ciencia no puede intervenir, el único que puede intervenir es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y bueno, finalmente, ¿verdad? La Biblia nos habla de que reparte ministerios. ¿Sí? Reparte ministerios. Ahí donde nosotros leímos, ¿verdad? Dice que reparte ministerios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Y encontramos pues muchos ministerios también en la iglesia. ¿Sí? Uno de ellos, apóstoles. Apóstoles. ¿Qué es un apóstol?
Uno que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo. Uno que planta o establece iglesia. Uno cuyo ministerio está acompañado de señales y maravillas y milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Profetas. Un profeta es un vocero especialmente maduro y portador de un mensaje divino dirigido a la iglesia o al mundo. Los profetas, hermanos, son aquellos que hablan de parte de alguien. Son aquellos que predican la palabra del Señor. Están los evangelistas. Es un mensajero del evangelio. Son aquellos misioneros evangelistas que son enviados precisamente a predicar la palabra del Señor. Están los pastores. Un pastor es el que conduce, es el que apacienta a la grey, cuida de ella y la supervisa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Los doctores o maestros, aquellos que enseñan en las congregaciones, aquellos que enseñan en el pueblo, en la iglesia. Hermanos, todos estos dones, todos estos ministerios, las ayudas, ¿sí? Las gobernaciones y los demás ministerios son dados por el Espíritu Santo. Como jóvenes, como pueblo de Dios, somos llamados a anhelar esos dones, a buscar esos dones, a pedirle a Dios que intervenga en grande manera. Hermanos, ojalá y en un tiempo no muy lejano podamos tener una enseñanza más amplia de este tema, que es tan importante. En las iglesias, diga a ustedes, hay un anuario, el cual podemos echar mano de él y hablar de este tema más ampliamente en nuestras congregaciones con la ayuda del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.